Quería hacer un poquito de política. Miren, yo ayer estaba aquí Henry Merán y yo le decía a Henry Merán que con la alianza es insuficiente para mí, con la alianza de Rescate RD. Aunque ya Abel se pronunció sobre la alianza, dijo que la alianza Rescate RD es un paso concreto para derrotar al PRM y al gobierno. Y el presidente Leonel Fernández escribió un artículo en el periódico, Listín Diario, Alianza y Oposición, Alianza y Reelección. Se llama. Alianza Opositora y Reelección. Reelección. Estaba parte de. ¿Cómo que se llama ese Alianza, Alianza Opositora y Reelección. No, el diario. El Listín Diario. Listín Diario. Listín Diario. El Decano. Entonces, Ah. Leonel tiene, qué sé yo, 15 años escribiendo ahí, Sí, siempre, específicamente en ese día. Para que los tipos en las redes le dicen otro nombre. No, pero es el ¿Cómo le Listín dicen? Diario. ¿Cómo le dicen? No sé. El Decano, ¿verdad? No, le escriben el Leo. Bueno. Ya. Bueno, pero lo que quiero significar aquí es que aunque Abel y Leonel se han referido favorablemente a la alianza, ninguno estuvieron en el acto. Y aunque estuvieran o no estuvieran, yo pienso que la alianza Rescate RD es insuficiente para parar al gobierno, porque el gobierno del presidente Abinader está haciendo lo mismo que hicieron Leonel y Danilo cuando se reeligieron. Miren qué simple. O sea, yo que he participado en las únicas 2 reelecciones de este siglo que se han producido, solamente en este siglo se han producido 2 reelecciones con éxito, la de Leonel en el 2008 y la de Danilo en el 2016. Esas 2 reelecciones han estado precedidas de un entorno económico similar al que estamos viviendo hoy día. Y no solamente un entorno económico favorable, sino unidad partidaria, que es un factor clave, determinante. Bueno, el presidente Abinader tiene el 97-98% de su partido alrededor de él. Entonces, como yo vi que Leonel y Danilo se reelegían con esas características... O sea que tú a Guido y a don Ramón Alburquerque tú le das un 3%. No, yo no, porque yo no hago encuestas. Pero tú estás diciendo un 97%. No, yo digo lo que dice la encuesta. Más o menos, la última que vi, le daba al presidente Abinader, que son de este grupo las encuestas, Gallup y RD Elige, le dan un 97% del control del PRM. Entonces, lo que hacen las candidaturas de Guido y de Alburquerque es legitimar el proceso, que son válidos. Que si ellos no estuvieran ahí, el PRM tuviera que inventarse el candidato. Ellos legitiman el proceso para que no sea unipersonal. Entonces, tanto las condiciones... Como se inventó Hipólito Atomén en el 2000, en el 2004. Porque acuérdate que Hipólito, Atuey, que voy a hablar de eso ahora, Atuey le dividió el PRD y le creó el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Sí, pero recuerda que Joseph Tomén, si mal no recuerdo, ¿verdad, Julio? Doctor de Santiago. Un doctor prestigioso de Santiago. Así participó en las internas con Hipólito Mejía. Lógicamente, Hipólito Mejía ganó ampliamente. Pero en esta oportunidad no, porque no hay división del PRM. ¿Por qué fue que Hipólito tuvo que buscarse ese candidato? Porque Atuey dividió el PRD, porque Atuey quería ser candidato. E incluso Hipólito iba bien hasta que pasó lo impensable. Lo impensable fue el choque interno de Baninter, el escándalo de corrupción más grande de la historia de América Latina. Casi $1 billón de pesos. Lo mismo que el presupuesto, casi lleva el déficit cuasi fiscal. Búsquenlo para que lo actualicen en la página del Banco Central. Es el mayor escándalo de corrupción en la historia de América Latina, que es progresivo porque todos los años aumenta más por los intereses de los certificados. Entonces, dicho esto, el presidente Fernández en su artículo dice que hay una inflexión en América Latina entera y que los gobiernos no se pueden reelegir en crisis, que todos los gobiernos en América Latina han fracasado los partidos oficiales y que los pueblos eligen presidentes nuevos y por eso él entiende que el presidente Abinader no va a poder reelegirse. Bueno, el problema es
y cita al PLD entre los partidos oficiales que perdieron el poder por la crisis de la pandemia y la crisis económica. Y el PLD no perdió el poder por la crisis de la pandemia. El PLD perdió el poder porque Danilo y Leonel se empezaron a pelear, como Jacobo y Jorge Blanco y Masluta. Por eso no fue por la crisis. El gobierno del PLD estaba haciendo una buena gestión de la crisis de COVID. El problema fue la división, que yo la viví en carne propia en el Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Que el presidente Abinader participó en una alianza con el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el partido de Atuey, que citábamos ahora, que dirige el ministro de Trabajo Miguel de Camps García. Luis Miguel de Camps García. Entonces el presidente fue a esa actividad el pasado fin de semana y entonces el presidente ahí le tiró una puya a la Alianza Rescate RD y muy específicamente a Miguel Vargas Maldonado. Dice el presidente Abinader, dice aquí que el gobierno actual es un gobierno socialdemócrata. Oigan esto, eso fue una puya directa al ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Dice aquí, el presidente Abinader señaló que el gobierno actual, el de él, es un gobierno socialdemócrata que aspira a alcanzar el desarrollo como las democracias europeas, duplicamos los fondos sociales al tiempo que impulsamos la actividad privada para garantizar más empleo y equilibrio entre las ayudas sociales que debe hacer el gobierno. Esa es la socialdemocracia que ha llevado a los países europeos al desarrollo empresarial y un gobierno que protege y defiende a los que más lo necesitan. Estamos avanzando. Entonces, ¿quién es aquí el representante de la Internacional Socialista y vicepresidente de la Internacional Socialista? Miguel Vargas. Es Miguel Vargas. Entonces, dice el presidente aquí que esta alianza con el partido de Atuey de Can, con el Partido Revolucionario Moderno, no es una alianza electorera, es una alianza de verdad. Dice el presidente Abinader, esto es una unidad, esto no es una... Abinader, no. Eso es Leonel Diario. No. Eso es el presidente Abinader, que dice, esto no es una unidad electorera, es una unidad real porque compartimos los mismos valores y los mismos principios. O sea, el presidente Abinader está tirándole a Miguel Vargas Maldonado porque Miguel Vargas Maldonado es el representante de la socialdemocracia y de la Internacional Socialista en República Dominicana, ¿o no lo es? Sí. Es el representante, es vicepresidente de la Internacional Socialista. Entonces el presidente va a reconocerle al Partido Revolucionario Socialdemócrata por las siglas, porque en realidad, en la práctica, es Miguel Vargas. Pero, ¿por qué yo cito todo esto? Por lo que yo le decía a Henry Merán ayer aquí. No, es que Miguel Vargas debió utilizar el poco posicionamiento o el mucho posicionamiento o el posicionamiento, el pedazo electoral, la cuota electoral que tiene para decidir las elecciones en la primera vuelta. ¿Con quién? Con su familia, con Abinader y con la familia de Atuey de Can. Miguel Vargas Maldonado era el segundo a bordo del proyecto de Atuey en el 98, cuando pelearon donde Peña Gómez murió en el pleito por la sindicatura, porque Miguel Vargas Atuey llevaba a Miguel Vargas como síndico. O sea, Miguel Vargas es de esa familia, de la familia del PRD-PRM. Obviamente, tú me dirás, pero se fue. Se fue. Pero Leonel y Danilo le ganaron a Miguel en el 2008 y no pasó nada, porque aquí no debe haber enemistades personales. No debe haber enemistades personales. Entonces Miguel aparece levantando de la mano a Leonel y a Danilo, o sea, siendo el mediador, el artífice, el arquitecto de una alianza para derrotar su familia política, su familia ideológica. Eso no tiene sentido. Familia ideológica no. Porque él le hizo un llamado al bochismo. Él le hizo un llamado al bochismo. No, pero ideológica no es, realmente familia ideológica no existe como tal. Bueno, ¿y qué es lo que dice Abinader aquí? No, pero que esta es la verdadera socialdemocracia, lo está diciendo aquí. No, familia ideológica no existe como tal,
porque con la desaparición del Partido Reformista en la sociedad dominicana no se da una competencia socialdemocracia versus otra cosa. Los partidos que compiten, los tres grandes, son partidos socialdemócratas. Lo es la Fuerza del Pueblo, lo es el PLD y lo es lo es el PRD. Son partidos socialdemócratas. De hecho, el PLD Unido había solicitado su afiliación, su ingreso a la Internacional Socialista, es que los partidos, es que aquí no hay. Yo no me refiero a eso. No, pero tú te refieres a eso. No. Tú lo que estás. No, Tú estás diciendo que él está fuera de su ideología. Aquí no hay problema ideológico. El PLD es socialdemócrata. Y lo fue en el gobierno. Y Leonel fue en el gobierno un socialdemócrata. No, eso es la práctica. Eso es la práctica. No, eso es la práctica. Ideológicamente. No es verdad. Eso no es verdad. Aquí no hay problema ideológico. En la contienda electoral aquí no hay problema ideológico. Ahora, José, no hay problema ideológico. José, Leonel es Balaguer. Por eso es que Miguel Vargas dice los tres programas son igualitos. Busca los tres programas de gobierno. Los tres programas de gobierno son igualitos. Los tres. Es que aquí no hay un debate ¿por ideológico. qué no preguntarnos en ese maravilloso análisis que tú haces? El obispo ¿Por qué el PRM dejó ir a Miguel? ¿Por qué el PRM dejó ir al Movimiento Rebelde, que era un aliado? ¿Por qué el PRM dejó ir a Ismael Reyes, que era un aliado? Eso es lo que hay que preguntarse. Bueno, sí. Porque era normal que se entendieran. Pero yo particularmente Leonel y Danilo, PLD Fuerza del Pueblo. Ahora, ¿qué problema tiene el PRM que no retiene a sus aliados? Yo no sé. Ahora, de lo que yo estoy seguro, de lo que yo estoy seguro, que si el escenario político fuera un rompecabezas con piezas de puzzles, y tú ubicas y tú tienes el rompecabezas al borde de la primera vuelta, según Gallup y RD Elige, hace 3 meses. el promedio de Gallup hace 3 meses. Eso hace 3 meses. Nos fuimos ya. Vamos a dejar el escenario ahí. Está igualito. No, igualito. Eso hace 3 meses. Por favor, para que él concluya, que tengo que irme. No importa que viene RD Elige, viene el mes que viene. Ok, No hay problema. El promedio de Gallup y RD Elige da 49. Ok. Entonces, es un empujón que le falta. Si tú coges a la pieza Miguel Vargas Maldonado y la tratas de ubicar en ese puzzle para determinar la primera vuelta, eso le ahorraría al país más de 2.000 o 3.000 millones de pesos. Entonces, Miguel Vargas encajaba perfectamente en esa actividad del pasado fin de semana entre el Partido Revolucionario Socialdemócrata y el PRM, no entre Abel y Leonel. Porque esa alianza, aunque se mantenga como alianza, sería insuficiente para parar el gobierno. Lo que significa que en la alianza Rescate RD, el valor electoral de Miguel Vargas no es determinante como si lo hubiese sido en el lado contrario.